Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión de Milenio y Memoria, Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia. En el día de hoy vamos a tener dos presentaciones de dos repositorios de Costa Rica, la Biblioteca Nacional y el Archivo Arquidiocesano, ambos de la ciudad de Santa Fe. El presentador y organizador de todo este encuentro es el doctor Ronald Díaz Bolaños, que ya ha participado con otra presentación y que ha convocado a los colegas que hoy nos van a hablar de estos repositorios. Es importante tener en cuenta que es como una reunión un poco mixta en el sentido de que vamos a hablar de una biblioteca y también de un archivo, o sea, dos de las secciones de que se compone la propuesta de Milenio y Memoria, y que en ambos casos se trata de repositorios que exceden la historia de la ciencia, o sea, tienen material documental de otras disciplinas y de otras áreas de interés. De modo que en la presentación general será para darnos cuenta del marco y de la historia de estas instituciones, y luego el doctor Ronald Díaz va a poner el acento en los aspectos más específicos que hacen a la historia de la ciencia. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Ronald. Buenas tardes, Celina, buenas tardes, Catalina. Y me corresponde también, bien, gracias, me corresponde también hacer la presentación. Efectivamente, vamos a enfocarnos en dos centros de documentación, uno que es la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica, y el otro que es el Archivo Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Til, que si bien es cierto son instituciones que tienen documentos de distintos campos, hay dentro de sus repositorios algunos relacionados con el quehacer histórico, científico, en el caso de Costa Rica. Entonces le voy a dar la palabra a Gabriel para que nos presente la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Después le hablaré un poco lo que es la parte científica y después seguimos con Luis Romero, con lo que es el desarrollo un poco institucional del Archivo Arquidiocesano, y me referiré a lo que es la documentación científica contenida en él. Muchas gracias por el espacio, Celina, Catalina, don Ronald y Luis. Agradecería a don Ronald, por favor, la proyección de la presentación. En este caso sería Celina que le dé la autorización y en el caso suyo la presentación. Uh-huh. Uh-huh. No sé si hay algún problema, Gabriel, o no. Sí, agradecería por favor proyectarla y a la hora de pasar las diapositivas le diré siguiente. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces ya, digamos, ya la busco. Uh-huh. Creo que me estoy tardando un poquito, entonces ya digamos, la estoy ubicando. Entonces, en este caso, yo tendría que compartir pantalla. Está compartido. Yo la tengo. Ah, bueno, está bien. Gabriel está silenciado, tiene silenciado su micrófono. Uh-huh. Sí, porque él va todavía no vemos mientras, la presentación. Mientras yo voy pasando la presentación. Uh-huh. Sí, entonces...
Entonces ya, digamos, ya casi la ubico. Ujú. Sí, es que tengo, digamos, aquí la máquina un poquito lenta, pero ya le está abriendo. Bueno, no importa, esperamos. Sí, está bien, gracias. Entonces Ahora ya, sí digamos, podemos sí, comenzar. sí, ya. Entonces, Bien, bueno, muchas ya la pueden ver. gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, la Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizano, aportes a la investigación histórica de la ciencia. Bien, la Biblioteca Nacional surge un contexto institucional de grandes reformas en la Costa Rica decimonónica, particularmente en lo que se conoce como la primera fase de la modernización del Estado liberal, en la cual tanto se da la invención de la nación como se forja una identidad en torno a la campaña nacional contra los filibusteros de 1856. También se da un impulso decisivo a la alfabetización de la población, se delimita la esfera además de influencia de la iglesia y se crea toda una institucionalidad que permea la producción y el acervo de conocimiento, como por ejemplo con la creación del Museo Nacional en 1887 o el Instituto Físico-Geográfico, en 1888. Para entonces se da toda una intención del Estado costarricense de enfatizar el papel de la ciencia como un eje de aprendizaje, promoviendo una enseñanza laica y en términos pedagógicos que no estuviera dominada por la memorización y el castigo, sino más bien por métodos más intuitivos, experimentales, positivistas, inculcando la especulación. Esto sobre todo a nivel del modelo de primaria y secundaria, que se fortalece en este periodo con el aporte reformista del secretario de Instrucción Pública, Mauro Fernández Acuña, en una época de grandes resistencias sociales, debido a que el modelo educativo, en palabras de Iván Molina, desafió las creencias y visiones de mundo de la mayoría de la población, ligadas con interpretaciones de tipo clerical. Ya desde la década de 1870, la Universidad de Santo Tomás se había quedado al margen de los principales avances científicos y académicos de la época que sí permearon
la primaria y la secundaria, parte de lo que significó el cierre de esta universidad en 1888 y lo que permitió que su biblioteca universitaria fuera la base de la Biblioteca Nacional en ese mismo año. Dentro de los antecedentes de la biblioteca destaca el archivo de rezagos, que reunía todas las publicaciones de las instituciones de gobierno, y la oficina de depósito y canje en 1887, justo un año antes de la creación de la biblioteca, que conservaba y distribuía publicaciones tanto nacionales como extranjeras, realizaba el canje de libros y folletos, memorias, periódicos entre Costa Rica y otros países, y además centralizó las publicaciones del archivo anterior, es decir, el de rezagos de 1882, con un porcentaje de publicaciones impresas por el propio gobierno y las recibidas por los distintos ministerios que se prestaban cuando debidamente los ministerios requerían este acervo y estas publicaciones impresas. Ya en 1890, con los esfuerzos del educador Miguel Obregón Lizano, quien más adelante será benemérito de la patria, propiamente por sus esfuerzos en la conformación no solamente de esta biblioteca, sino también de otras a nivel provincial, y eventualmente por ser artífice e impulsor de un reglamento general de bibliotecas. Más adelante, la Biblioteca Nacional abre en un local cercano al Mercado de Bastos en San José, con alrededor de 43,000 ejemplares, de los cuales 3 años después solamente 7,000 van a estar accesibles al público, y el resto todavía no catalogados. Este es un pequeño collage del edificio, ya forjado en 1907, que se mantuvo casi más de 50 años, y que fue convertido en un parqueo, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, el antes y el después. Así quedó en 1971, y bueno, se preguntarán para los que visitan Costa Rica dónde queda el centro histórico. Pues en Costa Rica no hay centro histórico porque grandes gobernantes del siglo XX se encargaron de desmantelar parte de la arquitectura creada propiamente el periodo decimonónico. Ya en 1971, pues la Dirección General de Bibliotecas se establece como un programa propiamente del Ministerio de Cultura, que es creado un año antes, y con esto se le da una orientación hacia el desarrollo cultural, social e intelectual de los ciudadanos mediante una oferta de servicios de información acordes a los requerimientos del momento, y que bueno, ha encontrado pues un acervo más importante, tiene una serie de colecciones que cada vez se hacen más vastas, y de ahí también ese traslado hacia el nuevo edificio. Ya en el 2000 se constituye propiamente el Sistema Nacional de Bibliotecas, con muchos de los servicios que hoy día presenta. Este es el edificio, digo, el Parque Nacional, que se mantiene, y un pequeño collage de él. En cuanto a los servicios de esta biblioteca hoy día, tenemos básicamente servicios digitales, propiamente a partir de su página oficial, y tenemos también una serie de servicios que son presenciales y que bueno, han cambiado debido al tema de la pandemia. Por ejemplo, el depósito legal de publicaciones, que también se puede hacer, sobre todo revistas digitales, ya desde la propia página, en términos de préstamos en sala, libros, revistas, periódicos, y también préstamos interbibliotecarios entre las distintas bibliotecas públicas del país que están enlazadas a este sistema desde el año 2000. Salas de lectura y cómputos, sobre todo con acceso a internet,
Y también, bueno, el tema del bibliobús, que era una estrategia que no está vigente en este momento por el tema de la pandemia, para dispersar la literatura a través de las comunidades rurales. También hay toda una apertura hacia y adaptación hacia usuarios especiales, no solamente en términos de los investigadores que tienen una vinculación especial con la propia administración, sino también el acceso a los distintos recursos literarios y a los distintos recursos educativos para personas en condiciones de discapacidad. También tenemos cursos y capacitaciones como parte de la organización que se hace propiamente en la biblioteca y en su espacio físico, que bueno, también se han cesado. La biblioteca tiene un catálogo que es sumamente intuitivo, donde se puede encontrar todos los recursos y la bibliografía especial. Además, ofrece servicios de consultas guiadas, no solamente de forma telefónica, sino que ahora desde la propia página se atiende en un horario específico y hay un chat en línea donde se puede orientar propiamente ese tipo de búsquedas. Las visitas a la biblioteca igualmente se han incorporado un protocolo y se requiere ahora una serie de citas para poder acceder a la propia biblioteca. Hay una inscripción también para los investigadores, de forma que se facilita la circulación dentro de la biblioteca y con previa cita se da el aval para la revisión in situ. También tenemos una serie de búsquedas en línea y también una notificación de actividades, sobre todo cuando nuevo material es digitalizado o algún material empieza a ponerse a disposición del público. El tema también de los boletines, donde se registra gran parte de esta actividad, y en lo que nos concierne, particularmente el tema del acervo documental para el estudio de la historia de la ciencia, tenemos sí una sala de colecciones especiales que está resguardada, básicamente que hay un mini archivo dentro de la Biblioteca Nacional donde se conserva gran parte de los archivos más importantes en términos culturales, en términos de la ciencia, para resguardarlos en lo que concierne al siglo XIX, inicios del siglo XX, y parte de esta colección se ha ido digitalizando. Ya se ha incorporado exhibiciones anteriores, exhibiciones de estos archivos que se han abierto al público dentro de la biblioteca, pero que se han digitalizado y, por así decirlo, se han adaptado a los entornos virtuales. Particularmente destaco dos, que es el desarrollo de la ciencia en Costa Rica y los primeros pasos de la geología y la geografía en Costa Rica, que son dos exhibiciones que muestran ya completamente digitalizados algunos archivos muy importantes para el estudio de la ciencia. El desarrollo de la ciencia en Costa Rica, por ejemplo, con algunos textos de algunos naturalistas, y el tema también de los primeros pasos de la geología y la geografía, contextos muy importantes, sobre todo para las investigaciones, las iniciales investigaciones de tipo geográfica, que muchas de ellas han sido recopiladas por el mismo Ronald acá presente. Algunas otras exhibiciones que se han abierto y que precisamente hacen una revisión de ese trabajo científico. Destaca, por ejemplo, la realizada en 2013 sobre Anastasio Faro, El lado humano de un naturalista, que también se ha digitalizado, es decir, los archivos y las fuentes con las que se realiza esta exhibición, en este caso por Julián Monge, o más adelante por Pérez Brignoli, la exposición titulada Humboldt y las Américas, ya se encuentran completamente las fuentes y, bueno, también los trabajos historiográficos que han realizado estos autores. Un poco para acercarnos al tema cuantitativo,
Las publicaciones digitalizadas por el SINAVI hoy en día, que están relacionadas con el desarrollo de la ciencia en Costa Rica, sobre todo en este periodo específico, 1830 a 1960, que es al menos el corte 1960 de lo que se ha ido digitalizando hasta el momento. Todavía, bueno, hay un esfuerzo muy importante por ir digitalizando documentos, y los esfuerzos sobre todo se han concentrado en la digitalización de periódicos, que tienen una importancia no solamente para la historia de la ciencia, sino para la propia historia costarricense y de la región centroamericana. En cuanto a libros, memorias, informes gubernamentales y legislación que ha sido digitalizada, legislación de importancia en este periodo, que no es tan vasta, pues tenemos 30 ejemplares, particularmente en los registros que se acercan a las búsquedas sobre ciencia. Tenemos una vasta cantidad de materiales catalogados como de historia. De geografía tenemos algunos, ciencias naturales, ciencias exactas. Estos pueden estar catalogados de forma doble, de tal forma que no es tan vasta este acervo, al menos de libros, memorias, informes gubernamentales. En términos de periódicos costarricenses, sí, tenemos hasta 154,000 ediciones, con 572 títulos de periódicos completamente digitalizados, algunos de ellos, sobre todo los de circulación nacional, es decir, vamos a tener también periódicos que sirven para la historia, para realizar historia regional en Costa Rica, pero algunos de estos tienen solamente pequeñas ediciones. Igualmente, cada uno de los ejemplares que se digitalizan están completos, y tenemos ya acá sí una importancia de periódicos relacionados con, o que publicaron artículos relacionados con las ciencias exactas y las ciencias naturales. Igualmente se tienen revistas publicadas, revistas costarricenses, más de 72 títulos con 2.700 números. De estos no se tienen en su mayoría completos ejemplares. No obstante, bueno, existen algunos anales, algunas revistas de gran importancia que acarrean fuentes para propiamente realizar historia de la ciencia. Aquí, el lado izquierdo, puse algunos ejemplos, sobre todo de las búsquedas más solicitadas en cada una de en cada uno de estos recursos. Por ejemplo, en términos de libros, memorias, informes gubernamentales, tenemos, por ejemplo, los viajes por Costa Rica de Henri Pittier, muchas veces citado por el mismo don Ronald acá, todo historiador de la ciencia, y bueno, apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica, por ejemplo, también de Henri Pittier. Algunos periódicos como por ejemplo El Ensayo, El Estudiante, que tenían ese énfasis en cubrir los temas científicos de la época y la actividad intelectual hacia finales del siglo XIX, de tal forma que sí tienen su importancia. Y bueno, en términos de revistas, los anales del Instituto Físico Geográfico, que ha sido completamente digitalizados, o del Centro de Estudios Sismológicos, que tiene también una importancia, sobre todo para el trabajo que hemos realizado Ronald y yo en el Centro de Investigaciones Geofísicas. Otras publicaciones que se tienen, bueno, el catálogo de Blén, que es una catalogación que hizo uno de los directores de biblioteca durante este periodo, y que refiere a la cantidad de libros, sobre todo los libros iniciales que tuvo la biblioteca. Ya ahora tiene más de 350,000 libros, pero
al menos los iniciales relacionados con la ciencia, han sido catalogados por este director, Len, y el repertorio bibliográfico de científicas y científicos costarricenses, que es una recopilación de bibliografía propiamente hasta el 2003, toda la bibliografía que tiene la biblioteca hasta el 2003, relativa a este tema que puede tener mucha importancia para su revisión. Actualmente, como les decía, hay toda una adaptación de la Biblioteca Nacional al tema del COVID-19 y parte de las atenciones que se han realizado y también los ajustes. Probablemente es una de las instituciones de gestión de la información, el conocimiento en Costa Rica que mejor se ha adaptado, si lo comparamos con, por ejemplo, el Archivo Nacional, o inclusive otras bibliotecas, por ejemplo, las universitarias públicas que, bueno, han atendido personas a través de servicios de información virtuales. Y esto, sobre todo, hay que resaltarlo porque, digamos, la propia página de la Biblioteca Nacional, que es muy intuitiva, guía para una serie de, bueno, una serie de recursos que acerca para la educación primaria, secundaria, la propia universitaria y para los propios investigadores, tal forma que por así decirlo, se había adelantado sin querer a la gestión masiva a través de esta plataforma virtual. Actualmente los servicios igual para visitar y ver los periódicos, sobre todo que no están digitalizados, es decir, de 1960 hacia el presente, bueno, se requiere de una cita y solicitarla a través de llamada telefónica, a través de correo electrónico, de la propia gestión que hace la propia página. Y hay acá hay un horario en específico donde se pueden hacer las consultas y también donde se delimita para las visitas, propiamente siguiendo todos los protocolos que se le dan con énfasis a los investigadores que se registran desde la misma página y a través de una carta que realizan los distintos institutos de investigación al respecto. De tal forma que, bueno, tenemos vasto material para el estudio. Todavía falta digitalizar, sobre todo los periódicos que pueden tener una mayor cobertura en términos de otros países regionales, por ejemplo Centroamérica, pero por el estudio de la ciencia en Costa Rica al menos es un acervo muy importante, y lo que está digitalizado y al alcance de cualquier historiador o estudiante que quieran acercarse a este fenómeno. Y bueno, les dejo también la información propiamente institucional en esta diapositiva. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Nada más pasaríamos a la parte... Muchas gracias, sí, pero como estamos ya a unos poquitos minutos del cierre de la primera tanda, yo propongo que cortemos aquí, volvemos a entrar inmediatamente con el mismo link y entonces toma la palabra Ronald para referirse a los aspectos más específicos de historia de la ciencia. Entonces, con el mismo link inmediatamente. Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces sí, continuamos con la presentación de Ronald Díaz. Sí, bueno, entonces, en cuanto a revistas científicas que ya Gabriel mencionó, tenemos que la Biblioteca Nacional hizo un significativo acopio de algunas de estas revistas que se fueron publicando desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, el Anuario Estadístico, la Dirección General de Estadística, los Anales del Museo Nacional. Luego, cuando se establece el Instituto Meteorológico, el Boletín Trimestral,
Y una vez que esta institución dio paso al Instituto Físico Geográfico, ahí tenemos que se publicaron unos anales que tienen información geográfica, geológica, meteorológica, sismológica, etnográfica, lingüística, que dadas las condiciones en que muchas veces se conservaban, era necesario pedir cartas para poder consultarlas, pero ahora gracias a la digitalización están disponibles en línea. También tenemos el caso de esta publicación que fue continuada en alguna medida por el Boletín de Agricultura Tropical, sobre todo cuando se disuelve el Instituto Físico Geográfico y comienza a haber un mayor interés en lo que era en las ciencias agrarias, en el campo, en una eventual diversificación económica en la Costa Rica de inicios del siglo pasado, y eso se refleja en el boletín del Instituto Físico Geográfico, en que la información geográfica, meteorológica, comienza a pasar a un segundo plano, y sobre todo cuando este boletín lo va a sustituir el de la Sociedad Nacional de Agricultura, que vaya a entrar de lleno en este tema. También es interesante la Gaceta Médica de Costa Rica, con publicaciones tanto de médicos nacionales como extranjeros residentes en el país, reproducciones, traducciones de la prensa médica de otras latitudes, inclusive el establecimiento de relaciones con instituciones como el Instituto Butantan en Brasil, ya que proceden de esa misma época. Tenemos el caso del telegrafista, que aunque era para el gremio que se dedicaba a la comunicación telegráfica, también reproduce artículos de ciencia, sobre todo en relación con la electricidad. Luego tenemos que es una época en que hay un importante desarrollo cultural, fruto de esa europeización, ese acercamiento a los países industrializados. Entonces, toda esa influencia europea, y eso se traduce en la organización de círculos literarios, de algunos clubes, de sociedades musicales y otro tipo de organizaciones, sobre todo en sectores medios y altos, urbanos, especialmente en la capital, y eso se refleja en la publicación de diversas revistas culturales. Y bien es cierto, el énfasis que le dan es a la literatura, la prosa, la poesía. También en sus páginas se abren para reproducir artículos científicos, muchas veces ya sea de autores nacionales o reproducciones procedentes de la prensa extranjera. En este caso, Costa Rica Ilustrada, la Revista Nueva, El Repertorio, Revista Costa Rica en el siglo XIX, Pandemonium, Revista Nueva, Páginas Ilustradas y Magazine Costarricense. Eran revistas que en muchos casos tuvieron una vida bastante corta. Incluso hubo intelectuales centroamericanos como Alberto Masferrer, Froilán Turcios, y que junto con intelectuales costarricenses se dedicaban a publicar, y también lo que hacía era digamos, reproducir. Y es importante porque tanto las revistas científicas como culturales circularon fuera del país, por lo menos también algunas de estas en otros países centroamericanos. También tenemos el caso de las revistas educativas. Estamos en una época, como ya Gabriel lo mencionó, de una reforma educativa que le dio énfasis a la educación primaria, y surgieron toda una serie de revistas como La Enseñanza, El Maestro, Boletín de las Escuelas Primarias, Boletín de Enseñanza y la Educación Costarricense, en el cual también tenemos lo que es la publicación de algunos textos divulgativos bastante sencillos que son relacionados con lo que es experiencias científicas básicas, sobre todo para que los maestros los desarrollen en las escuelas, además de toda la información de carácter institucional que emitía la Secretaría de Instrucción Pública en ese momento. Y tenemos el papel de las revistas religiosas, que también se conservan en el archivo arquidiocesano, y sobre todo que tenemos también que fueron revistas que tuvieron una existencia, digamos, bastante inestable, porque se publicaron por un tiempo, después se cerraron, y además de que son revistas que también reproducen, por ejemplo, artículos relacionados con la controversia en torno al proceso Galileo Galilei, también de la participación de los jesuitas en
en actividades científicas, etcétera, más que todo por un carácter apologético, porque estamos en un contexto de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado en Costa Rica que no llegó, digamos, al nivel de otros países en la región, pero que sin embargo ahí se mantuvo. Y también la prensa de la época, sobre todo en aquellos periódicos de más larga trayectoria, digamos, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Diario de Costa Rica, La Gaceta, que es el diario oficial, la Prensa Libre, que en algún momento se llamó La Nueva Prensa, digamos, la República a finales del siglo XIX y la Tribuna, que también dentro de sus páginas reprodujeron algunas información científica. En el caso de la Gaceta, lo que hacía era tener una sección científica que lo que hacía era reproducir los reportes, primero la Dirección General de Estadística y luego del Observatorio del Instituto Meteorológico y después del Instituto Físico Geográfico. También hay una sección, se dedicaba también a publicar algunas noticias científicas, incluso la Gaceta, los informes de los jefes políticos locales, sobre todo que hacían reportes, precisamente las zonas más alejadas del país, para lo que es el conocimiento sobre sus condiciones climáticas, sus condiciones geográficas, y que lo que hacía la Secretaría de Gobernación era reproducirlos también en sus páginas, por lo menos durante algún periodo. Pero sí, y también otros medios de prensa que informaban también, por ejemplo, abrían sus páginas a lo que era la discusión de ideas científicas, que hubo debates también en esta época sobre algunos conceptos, sobre, digamos, algunas publicaciones, y que generaron también la participación tanto personas formadas con ciencia como algunos que también tenían, digamos, una formación que podría llamarse más de carácter autodidacta, que se les interesaban en el tema y se establecían confrontaciones entre ellos que se fueron prolongando, digamos, con las ediciones. Por ejemplo, Pittier, que Gabriel mencionó, digamos, era bastante confrontado también por algunos estudiosos nacionales, sobre todo por el apoyo que el Estado le dio a sus proyectos, en detrimento tal vez a otros proyectos, otras iniciativas, procedentes también de autores nacionales, o que ya tenían bastante tiempo residiendo en el país. Ya podemos pasar a lo que es la parte de Luis Romero, que nos va a explicar un poco sobre el archivo arquidiocesano. Muy bien, voy a compartirles una presentación. Bueno, muchas gracias. Y querría, si hay algún comentario, preguntas, yo quisiera hacer una pregunta que, por supuesto, por mi propia ignorancia de la historia universitaria costarricense. La Universidad Santo Tomás, entiendo que era una universidad dominica, ¿no? No. Y querría saber si correspondía a la etapa colonial y sobre todo qué tipo de fondos tenía esta biblioteca, porque en general las bibliotecas dominicas que yo conozco en otros países de América se reducen a teología y filosofía, y libros de espiritualidad o libros religiosos, pero en general los dominicos, a diferencia de los jesuitas, que sí tenían una documentación más cercana a las ciencias, a la historia, a las disciplinas seculares, los dominicos en general no. Entonces me llama un poco la atención que haya sido la base de la Biblioteca Nacional, y qué tipo de fondos tenía y cómo fue luego que ese acervo cambió tanto hasta transformarse, en una parte muy importante dedicada a la ciencia o a disciplinas seculares, no religiosas.
Bueno, yo puedo contestar esa pregunta. En realidad, aunque el nombre de Santo Tomás y se asocia con los dominicos, en el caso de Costa Rica es muy diferente, porque comienza ya a finales, a 1814, como un centro de estudios equivalente secundario, que es la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, porque el clero costarricense en ese momento se formaba en León de Nicaragua, porque no había diócesis acá en Costa Rica. Entonces, el Ayuntamiento de San José establece esta Casa de Estudios Superiores y que digamos, desde 1814, en el marco de la Constitución gaditana de 1812, y que la sostiene el Ayuntamiento de San José. Sin embargo, en 1843 tenemos que esta Casa de Enseñanza se transforma en una universidad. Es una universidad, digamos, que ciertamente, que más adelante va a recibir el título de Universidad Pontificia, ya con Anselmo Llorente, el primer obispo del país. Lo que pasa es que en la década de 1870, y sí es cierto que hay una influencia de la teología, de la filosofía, de la formación, digamos, eclesiástica, hay un cambio que se da en la década de 1870, hay una especie de secularización, comienzan a llegar profesores liberales, krausistas al país, asumen cargos dentro de la universidad, y comienza a ver, digamos, a pesar de que mantiene el título de Universidad Pontificia, ya se encuentra muy secularizada. Y también vemos que en 1888, en el marco de la reforma educativa, hay una fuerte discusión sobre la importancia que tiene la universidad. Daba títulos para lo que es la formación de filosofía, la formación de abogados, pero, digamos, cuando se da el secretario, Mauro Fernández, decide abolir universidad, hay un fuerte enfrentamiento. Curiosamente, no es tanto con el clero, sino con ese personal docente, y que muchos siguen la discusión, sobre todo cuando Henri Pittier y otros profesores venidos de Europa, y que tiene mucho apoyo del Estado, siguen discutiendo con ellos. Ahora, inclusive, digamos, el último rector, Félix Arcadio Montero, que era un político liberal, trató por todos los medios de sostener la universidad. Sin embargo, no lo logra, y aunque hay intentos posteriores de restablecer la universidad, no es hasta 1940 con la fundación de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, las escuelas, por ejemplo, la Escuela de Derecho sigue funcionando, lo mismo la Escuela de Farmacia, la Escuela de Bellas Artes, es decir, que sean instituciones de formación superior, pero con una estructura universitaria. Y la biblioteca, que tenía, digamos, por ejemplo, el primer texto en que se editó en Costa Rica, 1830, las lecciones de aritmética, el bachiller Osejo, que fue un proceso de la independencia. Entonces, y muchas de obras también de derecho, obras científicas, y pasan también, era parte del acervo de esta biblioteca, que será la base de la Biblioteca Nacional, que también se fue complementando, por ejemplo, con los aportes de obras de autores costarricenses y de obras adquiridas en el extranjero. De hecho, el caso de Miguel Obregón, que él publicó varios textos sobre geografía para las escuelas que se conservan, y es interesante que digamos, algunas instituciones vinculadas a la Universidad de Santo Tomás, que hablan, por ejemplo, manuales de gimnasia para la instrucción militar. En ese momento yo me encontré uno de esos manuales que se mencionaba en uno de esos textos una vez que fui a visitar la Biblioteca Nacional. Es decir, que era una temática variada, y todo eso pasa ahora a manos de la Biblioteca Nacional, porque todo lo que era la institución universitaria como tal se disgregó. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Con gusto. Yo sabía que hasta 1810 no había universidad en Costa Rica, pero se me ocurrió que debía ser efectivamente bastante temprana. Pero lo que es interesante es que esas escuelas en realidad continúan enseñando con un nivel superior, que dan un título de profesor superior. Sí, digamos, era lo que era digamos, el bachillerato en filosofía, pero ya después lo que era la licenciatura en Derecho, en Farmacia y así. Y para obtener el título universitario deben revalidarlo en la Universidad de Costa Rica.
Bueno, es que ya, digamos, en esa época, digamos, las carreras que nos impartían en el país... No, me refiero a la actualidad, porque dijiste que continuaban esas escuelas. No, esas escuelas continuaron funcionando hasta que se funda la Universidad de Costa Rica. Que luego las absorbió la universidad. Correcto, sí. Entiendo. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra aclaración, pregunta, reflexión? Tal vez el propio catálogo de Blén, ahí se desagregan pues esas publicaciones desde 1830 y que varias de ellas están efectivamente catalogadas como científicas. De ahí que vale la pena también revisarlas. La propia Biblioteca Nacional la ha digitalizado también y la ha vuelto la ha reescribido para poder ser pues consultada y esto ya en PDF y bueno, con todo el trabajo de paleografía, porque el catálogo de Blén pues estaba así un poco difícil de acceder a él. Muchas gracias.